A partir de este momento comienza la parte editorial de la primera plática con Ángel, correspondiente al año 2025, y esta específicamente es la correspondiente al 1 de enero del año 2025. El título de la parte editorial de hoy es el siguiente: frente al año 2025, creer o pensar. Frente al año 2025, creer o pensar. Vamos a ver. ¿Por qué el título? ¿Se acuerdan que en alguna de estas pláticas yo aclaré la diferencia entre creer o pensar? El mexicano tiende casi de una manera involuntaria a creer o a utilizar el verbo creer y no pensar. Para algunos es exactamente lo mismo decir yo creo o yo pienso. No es así. En otros idiomas tampoco es así. No dudo que haya algún idioma donde sea esos dos verbos en uno y sea lo mismo, dependiendo de la frase o el contexto. Pero en los idiomas que conozco hay una gran diferencia entre esos dos verbos. Creer es aceptar como cierto lo que no ha sido comprobado. Por eso, normalmente se utiliza el verbo creer para las cuestiones religiosas, las cuestiones del dogma religioso. ¿Recuerda usted uno de los rezos que aprendí en mi preparación para la primera comunión? El credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, su único hijo, etcétera, etcétera, todo lo que ya continúa. Eso lo cree uno, lo acepta uno sin cuestionar si es verdad o es falso. Eso es creer, aceptar planteamientos que no han sido demostrados. Pensar, por el contrario, es dudar, vamos a ponerlo de esa manera, que es lo que hace la ciencia, duda y tiene que demostrar la existencia de tal o cual aseveración que se hace. Por eso, pensar tiene que ver con el raciocinio, con el análisis, y creer tiene que ver con la fe, no cuestionar lo que uno acepta como casi axioma. Por esa razón le llamo hoy a la parte editorial así: frente al año 2025, creer o pensar. ¿Y a qué se debe esta pregunta, vamos a decirlo? Una de las cuestiones que marcó a Morena y sus paladines, vamos a decir, el bulto y ahora la anticientífica, es que exigen de sus fieles, porque Morena prácticamente es una religión, donde los militantes o los afiliados a ese partido o a ese movimiento tienen que creer, tienen que aceptar sin cuestionar lo que no se ha demostrado. Entonces, la anticientífica ha continuado con esa visión de la cosa política. Y por eso yo le pregunto a usted, frente a lo que dice la anticientífica, frente a lo que ella plantea, ¿qué hay que hacer? Creer, es decir, aceptarlo sin cuestionamiento alguno como una verdad axiomática, o analizar o cuestionar eso para determinar si es falso o es verdadero. Segundo, creer o pensar, analizar
lo que dice Morena frente a Donald Trump? ¿Qué dice Morena frente a Trump? En este caso, la anticientífica. Tenemos el himno nacional, dicen, y luego Morena se atreve a decir que si hay estos ataques a grupos terroristas, habrá, dijo, alzamientos armados. ¿Alzamientos armados de quién? Porque no hay más que dos instituciones o dos grupos que tienen el armamento para poderse oponer a eso. Serían los mañosos, es decir, los delincuentes, o las Fuerzas Armadas. Pero dudo que los ciudadanos tengan armas, el equipamiento que se requeriría. Entonces, ¿de dónde sacan eso de alzamientos armados? Pero por eso le pregunto a usted, ¿va a creer en eso que dice Morena? ¿O va a analizar y concluir si es falso o es verdadero eso? Luego, ¿qué es lo que pasa también con Morena? Hace afirmaciones a veces absurdas, evidentemente. ¿Y qué haría usted ante eso? Ante esa tontería, pongámoslo de esa manera. ¿Va a creer que esa tontería es una verdad axiomática? ¿O la va a cuestionar? ¿O va a pensar si efectivamente es cierto eso o es falso? Y así podría seguir con una gran cantidad de planteamientos que hizo el bulto y ahora con una gran cantidad de planteamientos que ha hecho la anticientífica. ¿Los va a creer ustedes decir sin demostrarse si son válidos, ciertos? ¿Los va a aceptar usted o va a cuestionar la falsedad o la veracidad de esas afirmaciones? ¿Por qué es importante esto de creer o pensar? Los gobernantes populistas y demagogos recurren no al raciocinio del elector, sino recurren a los sentimientos, a las emociones del elector para poder meter su hierba venenosa. ¿Ustedes en verdad piensan que el bulto y ahora la anticientífica están verdaderamente preocupados y ocupados, dicen ellos, por la situación de decenas de millones de mexicanos? Les vale. Les vale. Vea usted la reacción de la anticientífica ante este hecho trágico que se dio en New Orleans, ahí para los que conozcan esa ciudad norteamericana del estado de Luisiana, esa parte que es Bourbon Street, con centros nocturnos, restaurantes, hoteles, así con una arquitectura francesa, etcétera, donde un loco, un fanático islámico, un seguidor, parece simpatizante del Estado Islámico, atropelló, lanzó un vehículo y mató creo que a 10 o ya son más, hirió a un número importante también. ¿Y qué hace la anticientífica? Inmediatamente envía una condolencia y pobre gente, qué bueno. Pero ¿por qué nunca ha hecho eso? Ni se ha ocupado seriamente de las víctimas que durante el sexenio del bulto, que fue y es su titiritero, hubo más de 200,000 personas asesinadas de manera dolosa. ¿Por qué nunca se preocupó los familiares de personas inocentes que fueron asesinadas en fuego cruzado, etcétera? ¿Por qué nunca lamentó el fallecimiento de ellos? ¿Por qué nunca apoyó a las madres buscadoras, por ejemplo?
y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es demagogia. En realidad no le preocupa, no le interesa ni mucho menos le preocupa la suerte de las familias que perdieron al padre o de esos hijos que perdieron a los padres en un tiroteo, etcétera, etcétera. Por eso mi petición o pregunta, creer o pensar. Y no hay duda en cuál debe ser la actitud correcta nuestra. Hay que pensar. Hay que analizar y ver los hechos y concluir si esta señora demagoga, ignorante en la gobernación, en verdad está diciendo la verdad o es de dientes para afuera. Estamos a un gobierno de hipócritas, como fue el anterior, el del bulto. Por esa razón, ser ciudadano es pensar, es analizar lo que dice el gobernante, para si lo que dice es verdad, se compagina, responde a la realidad, hay que apoyarlo eso. Pero si es una mentira, si es falsedad evidente, debe uno criticarlo, exhibirlo. De ahí, pues, este título, frente al 2025, creer o pensar. Las sociedades que han avanzado en su vida política, que han construido una democracia con menos errores y menos atraso que la nuestra, es porque millones de sus ciudadanos, de los electores de esa sociedad, han pensado, no creído, han pensado, han cuestionado, han buscado entre toda la paja demagógica, buscado la verdad, y cuando encuentran que el gobernante está mintiendo o que está haciendo uso de mentiras para tratar de encubrir una realidad, lo denuncian. Esas son las sociedades que avanzan, que derrotan a los partidos y candidatos demagogos. En México, por desgracia, desde desde el gobierno anterior y ha sucedido lo contrario. Tal parece que con 6,000 pesos bimestrales ya es suficiente paga para olvidarnos de pensar, de analizar, de cuestionar y convertirnos en creyentes de la nueva religión que es el pensamiento de los dirigentes de Morena. Hay que tener mucho cuidado con esto, pues. ¿Por qué? Porque si bien es la costumbre de estos dos gobiernos, el anterior y de mentir, de hacer demagogia, de ser hipócritas, lo que ellos esperan y a cambio otorgan dádivas, en algunos casos miserables, en otras no tanto, para que usted, ciudadano, no piense, nomás crea y acepte como verdades absolutas las mentiras y los excesos y la hipocresía de gobernantes como el bulto y la anticientífica. Cuando uno ve lo que hace la anticientífica, es una calca, copia, repite las cosas que hizo el bulto López Obrador. ¿Se acuerdan que él plantó un árbol ahí en la parte posterior, en la parte de atrás de Palacio Nacional, un árbol, y que no sabía ni siquiera agarrar la pala? Ahora la anticientífica repite eso. Cuando grandes regiones del país se están acabando la flora, deforestados completamente, pero eso sí, siembra un arbolito ahí en Palacio Nacional. Eso es hipocresía. Por eso hay que pensar.
Ay, dicen, ella apoya la cosa ecológica, la protección. Busque alguna publicación de los problemas del país. No le interesa a la anticientífica combatir a los talamontes, a los que cortan árboles para venderlos como leña, etcétera, etcétera. Y cree que con ese acto hipócrita, falso de sembrar un arbolito ahí. Esperemos que ese árbol no se seque, ¿eh? Ya ve lo que pasó con el famoso ahuehuete. ¿Eh? Estamos pues ante un año 2025 donde, como nunca antes quizá, se le va a exigir al ciudadano que piense más que crea. Si cree, bueno, pues es su decisión. Pero ser ciudadano le exige a él analizar, cuestionar al gobernante, al poderoso. Y cuando uno concluya que es falso, que es hipocresía pura lo que está diciendo o haciendo, uno debe señalarlo. Eso es lo que distingue un país exitoso, democrático, con visión de futuro, de un país como el nuestro, atrasado, corrupto, con los peores políticos al frente de las instituciones y de los gobiernos. Por eso, la respuesta a casi la totalidad de nuestros problemas está en nuestras manos. Con una acción tan sencilla como esta, pensar y analizar en lugar de creer. Creer al templo, al dogma, a la enseñanza religiosa. Por eso les recordé ahorita el credo. Es uno de los rezos que uno aprendía cuando yo era niño para hacer la primera comunión. Recuerdan ustedes que primero era la persignado, que la anticientífica fue con los tarahumaras, ni siquiera sabe persignarse. En un país donde el 80% de la población se declara católico. La señora tarahumara persignándose correctamente y ella pues, no sabía y luego suelta una sonrisa ahí de idiota. Ahí, ¿verdad? Esa es la anticientífica. Estamos pues ante una situación donde la gravedad y la complejidad de los problemas nos exigen pensar más que creer. El pensar, el analizar y cuestionar al gobernante, desmenuzar los planteamientos que hace y exhibir su sinvergüenzada, es lo que nos va a hacer progresar. De tal manera que el que le den a usted 6,000 pesos bimestrales o un poco más, lo que sea, no compensa en modo alguno el que usted deje de pensar para creer que todo lo que digan ellos, todo lo que hablan es verdad. ¿O usted sería capaz de creerle a Ricardo Monreal? ¿O a quién le gusta a usted, a Mario Delgado? ¿O a la misma anticientífica? No, es imposible creerle a estas personas, por eso hay que pensar, analizar lo que dicen y exhibirlos como hipócritas, como sinvergüenzas. Esa es la tarea principal que tenemos este nuevo año, el 2025. Empezar a tomar eso como una cosa sistemática para que el 27 empecemos en no pocos distritos federales electorales a derrotarlos. Buscar lo que no se atrevieron los partidos políticos a hacer este año que recién terminó el 24. Nominar a los mejores prospectos
para ser candidatos a diputados o a senadores. En la elección intermedia no hay elección para senadores porque ellos duran en su encargo 6 años. Esa es la tarea, pues, para este 2025. Dejar de creer en los políticos y sus dichos y empezar a pensar para cuestionarlos y exhibirlos. Esa es la tarea. No tiene que ir a ninguna parte. No le cobran a usted por pensar. Y sin embargo, pensar, analizar, cuestionar y comentarlo al compadre, al amigo, al colega, al familiar, es un gran avance en materia democrática. ¿Qué hará usted ante eso? ¿Seguirá creyendo en que López Obrador los quería a todos, el bulto? ¿En que la anticientífica los quiere a todos ustedes? Ténguele. Ella nomás se quiere a ella, ni siquiera al carezonzo ese que tiene por marido. La soberbia, cara dura, autoritaria. Le dijeron que sonriera y vean el ridículo que anda haciendo, ¿no? Enseñando la sencilla, todo horrible. Por eso el 2025 nos está diciendo, piensa, ciudadano, no creas, cuestiona, analiza, piensa y exhibe a esta bola de sinvergüenzas. Yo se lo pediría en este principio de año que lo haga así, pero lo haga los 365 días del año. Y verá usted que las cosas empezarían a cambiar. Le agradezco pues su presencia aquí. Esta es una mañanera, la primera del nuevo año. Perdón. El en vivo, no es la mañanera, perdón. Se le digo si ando medio suato, como ando con la garganta. Es la primera plática con Ángel del año. Vamos a seguir, como sabe usted, pues esto ya me acompaña de manera permanente. Pero no quise mezclar otro tema esta vez para centrarme, enfocarme en algo aparentemente tan sencillo, pero de mucha importancia. Hay que pensar. Frente a los políticos y sus dichos, no hay que creer, hay que pensar, hay que analizar y concluir en consecuencia. ¿Será muy difícil esto? No lo es. Por eso, el que usted se decida a hacerlo es tan difícil. Es tan fácil decirlo, pero hacerlo es sumamente difícil. Pero la tarea frente al país y su futuro nos exige pensar, no creer. Muchísimas gracias por su presencia aquí en esta primera plática con Ángel del nuevo año. Ya sabe usted que aquí se habla con la verdad. Así ha sido y así será también en este nuevo año.